Estimados alumnos de nutrición, bienvenidos a una clase más de la materia de metodología de la investigación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la formulación y operacionalización de la hipótesis. Mi nombre es Juan Antonio Garibay García y a continuación vamos a presentar el tema. Para iniciar el tema hay que abrir la discusión o la comprensión del tema con una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la hipótesis? Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una o más consecuencias. Sin embargo, si nos vamos a la literatura, Tamayo en el 92 menciona que son proposiciones formuladas para responder tentativamente a un problema y en referencia a la investigación como aquellos enunciados con una relación entre dos o más variables sujetas a una prueba empírica. Entonces, en una investigación podemos tener una o varias hipótesis, sin embargo a veces no se van a tener hipótesis, el fenómeno es desconocido o se carece de información, y además de que las hipótesis no son necesariamente verdaderas. Entonces las hipótesis van a proponer tentativamente las respuestas a la pregunta de investigación. Como vemos en el siguiente diagrama, obviamente la hipótesis va a estar directamente relacionada con las preguntas de investigación, ¿sí? Y además con los objetivos de la investigación. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es ¿para qué me sirve la hipótesis? Pues obviamente este enunciado nos va a guiar y a estimular la investigación, nos va a ayudar a describir y dar una explicación inicial, organizar nuestra investigación, probar teorías, si se corroboran, promover el surgimiento de teorías, ¿sí? Y entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo surgen las hipótesis? Obviamente las hipótesis van a surgir de un postulado, de una teoría, del análisis de la información, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación o de algunos estudios revisados o antecedentes consultados, aunque también a veces la intuición o las corazonadas son importantes para las hipótesis, para la formulación de las hipótesis, perdón. ¿Por qué se me hace complicado formular la hipótesis? Esto es un problema usual en el proceso de investigación. Sí, incluso hasta a mí en algún momento de mi vida se me llegó a complicar esto de la elaboración de la hipótesis. Bueno, las razones es porque obviamente nos hacen falta conocimientos o no tenemos claro el marco teórico de nuestro proyecto. También es obvio que nos hace falta aptitud para la utilización lógica del marco teórico. Y al final, el desconocimiento de las técnicas adecuadas para la redacción de hipótesis es algo fundamental. ¿Sí? No todos nacemos sabiendo cómo formular una hipótesis. Y es aquí cuando uno pues prácticamente se truena la cabeza y pues piensa que no es bueno para esto, ¿no? Pero ánimo, nadie dijo que la investigación sea sencilla. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuáles son los criterios que debo de tomar en cuenta para elaborar la hipótesis? Primero, deben de referirse a una situación real expresando generalidad o especificidad. Para esto hay que investigar nuestro problema de investigación para poder formular una hipótesis. Y ya que leímos y estamos empezando a elaborar nuestras hipótesis, tenemos que proponer explicaciones o respuestas provisionales al problema que se plantea, ¿sí? De manera que esta sea una respuesta a lo que es la pregunta de investigación. Esta hipótesis tiene que ser comprensible, precisa y lo más concreta posible. Se deben omitir juicios de valores y objetivos que lleven calificativos. Es cierto, somos investigadores, pero no hay que meter mucho el corazón o los juicios, ¿sí? Las relaciones entre las variables deben de ser claras y verosímiles, es decir, deben de ser creíbles. También deben de estar apoyadas en términos y teorías disponibles. ¿Y para qué? Para poder comprobarlas, ¿sí? Para probarlas. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben de ser observados y medidos, o sea, tener referentes en la realidad. Esto lo mencionó Hernández Sampieri en el 91. Ahora van a existir diferentes tipos de hipótesis. Tenemos hipótesis de investigación, hipótesis nulas o hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. En el caso de las hipótesis de investigación, son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables.
A esas también les vamos a poder llamar hipótesis de trabajo y se van a simbolizar como HI, H1, H2, H3. Y dentro de estas tenemos a las hipótesis descriptivas, correlacionales, comparación entre grupos y las hipótesis causales. Sin embargo, antes de continuar con esta plática, debo de recalcar su atención en esa definición. Proporciona tentativas acerca de posibles relaciones entre dos o más variables. Obviamente en las hipótesis vamos a ver mucho el término de variables. Pero ¿qué son las variables? ¿Qué es una variable? Las variables sí van a ser pues prácticamente van a ser valores que van a ir implícitos en la hipótesis. Esta variable va a ser el contenido de solución que le damos al problema de investigación, ¿sí? Dentro de esas variables vamos a tener tres tipos. La variable independiente, que es el valor de la verdad que se le da a una hipótesis en relación con la causa. Se denomina variable independiente. ¿Sí? Entonces la variable independiente es la causa, mientras que la variable dependiente va a ser prácticamente el efecto. ¿Sí? Entonces variable independiente la causa y la variable dependiente el efecto. Y aquí también vamos a poder identificar a otro tipo de variable, que es la variable interviniente, que será aquella cuyo contenido se refiere a un factor que ya no es causa, tampoco efecto, pero que sí modifica las condiciones del problema investigado. Por ejemplo, dice: el cerebro es un órgano muy complejo y con frecuencia no funciona al máximo de sus potencialidades. Ello puede deberse a alteraciones genéticas o bien al medio ambiente que sea adecuado para permitir el máximo desarrollo de las capacidades genéticas con el que el niño nace. Sin duda alguna, esta segunda causa es la más importante. El déficit de nutrientes, especialmente durante la etapa de crecimiento y desarrollo rápido durante los 2 primeros años de vida, y un ambiente falto de estimulación, factores que generalmente van muy unidos, son indudablemente la mayor causa de retraso en el funcionamiento cerebral. Ahora, con base en ese texto, vamos a determinar las variables independientes y las variables dependientes. Recuerden que las variables independientes son la causa, mientras que la variable dependiente va a ser el efecto. Entonces, en este caso, en el texto vamos a encontrar dos variables independientes, ¿sí? Que es la variable independiente 1 es la cantidad de nutrientes en los 2 primeros años de vida, y la variable independiente 2 sería la presencia o ausencia de estimulación. Entonces, las causas van a ser estas dos primeras variables, mientras que el efecto, ¿cuál va a ser? El nivel de funcionamiento cerebral, ¿sí? Y dentro de esas variables tenemos variables de 4 tipos. Por ejemplo, las descriptivas, que van a considerar el valor de las variables en un contexto o en la manifestación de otra variable, es decir, van a describir. Las variables correlacionales son aquellas que especifican las relaciones entre dos o más variables. La comparación entre grupos van a especificar las diferencias entre grupos, y las causales van a establecer causas y efectos como variables independientes y variables dependientes. Perdón, esas eran las hipótesis descriptivas, correlacionales, comparación entre grupos y causales. Sin embargo, dentro de las hipótesis causales, vamos a ver que se van a encontrar dos principales tipos: las bivariadas y las multivariadas. Las bivariadas van a ser la relación entre variable independiente y una variable dependiente, mientras que las multivariadas van a ser la relación entre diversas variables independientes y una dependiente, o una independiente y varias dependientes, o diversas independientes y varias dependientes, ¿sí? Es decir, más de una variable dependiente y una variable independiente, ¿ok? Y dentro de estas, las bivariadas son las que plantean una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, percepción de la similitud en religión, valores y creencias, y el atractivo físico, por ejemplo. Y las multivariadas van a ser aquellas, como ya vimos ahorita, las que van a interactuar más de una independiente y más de una dependiente.
Por ejemplo, los mexicanos ahorrarán y gastarán menos el próximo año debido a que tendrán menos dinero y menos valor cambiario. ¿Sí? Esa sería una hipótesis multivariada. ¿Sí? Ya que tenemos que el dinero, pues obviamente va a depender del ahorro y del gasto que tengamos en el día, y el valor cambiario va a depender del ahorro y el gasto. Tenemos las hipótesis nulas. En estas son proposiciones acerca de la relación entre variables, pero sirven para refutar o negar lo que se afirma en la hipótesis de investigación. Se simbolizan como H o y se clasifican de la misma manera que las hipótesis de investigación. Estas nos van a ayudar a determinar si existe una diferencia entre los grupos, si esta diferencia es significativa y si no se debió al azar. Es una hipótesis que se acepta o se rechaza según el resultado de investigación. Al formular esta hipótesis se pretende negar la variable independiente, es decir, se enuncia que la causa determinada como origen del problema fluctúa, por lo tanto debe de rechazarse como tal. Mientras que las hipótesis alternativas van a ofrecernos proposiciones descriptivas o explicativas diferentes a las que se proporcionan las hipótesis nulas o las hipótesis de investigación. Solo pueden formularse cuando hay efectivamente posibilidades adicionales a las hipótesis de investigación o a las hipótesis nulas y se simbolizan como HA, de hipótesis alternativa. Por ejemplo, una hipótesis de investigación sería: los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes. La hipótesis nula, obviamente lo contrario, sería que los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes. Y la hipótesis alternativa sería que los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo la hipótesis de investigación está, por un lado, es cuando afirma, la hipótesis nula es la que no afirma, y la hipótesis alternativa es la que ofrece una alternativa, ¿sí?, a la investigación. Y tenemos las hipótesis estadísticas. Estas hipótesis estadísticas son enunciados sobre los valores que pueden tomar algunos parámetros en la población hipotética de la cual se toma la muestra. ¿Cuál es el objetivo? Probar las hipótesis para conocer si un valor del estimado puntual es compatible con una hipótesis planteada. ¿Sí? Dentro de esas hipótesis vamos a tener también las hipótesis nula y también las hipótesis alternativas y las hipótesis de investigación. Entonces, con esta última diapositiva terminamos el tema, el cual es una frase de William Ian Beveridge que dice: la hipótesis es el principal instrumento intelectual en la investigación. Su función consiste en indicar nuevos experimentos y observaciones y, por consiguiente, muchas veces conduce a nuevos descubrimientos aun cuando ella misma no sea correcta. Espero que les haya agradado la clase. Les envío un saludo, que tengan un excelente día y además recuerden que si tienen alguna duda o pregunta me la manden a mi correo electrónico o en su defecto en la parte de abajo de este video escriban su duda o pregunta o alguna inquietud que tengan y yo a la brevedad les voy a contestar. Les mando un saludo y que tengan una excelente semana.